noches. Hoy es miércoles 19 de junio y esto es Lo Justo, programa producido por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y que se transmite gracias a La Mula TV. Y hoy día tenemos, bueno, una serie de temas interesantes, como siempre, en este contexto, un contexto conflictivo nuevamente. Ha explotado nuevamente el tema de Conga, están ahí los campesinos de Cajamarca rodeando la laguna El Perol, intentando frustrar la continuación del proyecto que ya está en la etapa de proceder a construir el reservorio en el cual se pondría el agua de la laguna. Entonces es un momento bastante definitivo, digamos. Si continúa, implica que se vaciará la laguna El Perol en poco tiempo. Entonces hay que seguir con mucha atención lo que está ocurriendo en estos momentos en Cajamarca, y junto con otros temas que han pasado esta semana, ha sido una semana interesante. También tenemos la suspensión del sorteo para el servicio militar obligatorio gracias a una medida que interpuso muy oportunamente la Defensoría del Pueblo y que ha demostrado que este servicio militar para los pobres, con una multa de 1.800 soles para librarte del servicio militar, era totalmente discriminatorio, inconstitucional y violaba los derechos ciudadanos. Así que, en fin, estamos en una semana realmente interesante y en este momento nos acompaña Antonio Zambrano, politólogo de Fórum Solidaridad Perú, que nos acompaña esta vez para explicarnos acerca de una campaña que ellos están lanzando, también relacionada con el derecho al medio ambiente y con el agua y los ecosistemas en este momento. Tenemos el logo de la campaña ahí en la pantalla, si no me equivoco: Río Vivo, Marañón sin represas. A ver, vamos a conversar con Antonio para que nos explique de qué se trata esta campaña. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya, Paul. ¿Qué tal? Nuevamente nos vemos acá. Ya en alguna otra ocasión habíamos conversado en este espacio. Bueno, el tema es un tema de coyuntura, un tema que a propósito no nos aleja mucho del contexto que el día de hoy se mueve en Cajamarca, porque trata sobre una cuenca, y que no es cualquier cuenca, ese es el punto. Es la segunda cuenca más importante del país. Marañón, el río Marañón o la cuenca del Marañón abarca varias regiones de nuestro país, desde Huánuco en realidad hasta la frontera con Ecuador y más allá todavía. Abarca buena parte del territorio ecuatoriano, incluido el nuestro, y donde viven, gracias a él, al menos el 17% de la población nacional. Es decir, no es poca cosa. ¿Qué pasa en el río Marañón? ¿Qué pasa en la cuenca el día de hoy? Bueno, el 2011 e incluso antes se lanzó un proyecto, lo que Alan García intentó denominar como la Revolución Energética Nacional, o el inicio de lo que él llamaba su legado para la matriz energética nacional. Y en realidad este famoso legado o revolución energética consistía en construir 20 represas en el río Marañón. 20 represas. 20 represas. Ahora, ¿Qué cosas explícanos, por favor, sí, para poder entendernos, ¿qué tienen contra las represas? ¿Qué pasa con las represas? El Perú siempre ha estado tan orgulloso de que la fuente primordial de su energía es hidroeléctrica, es una energía limpia, no somos como otros países que se la pasan quemando carbón, quemando petróleo para su sistema eléctrico. ¿Qué pasa con las hidroeléctricas? Yo diría que pasa con el desarrollo. El día de hoy incluso ya empieza a haber un debate internacional sobre las víctimas del desarrollo, ¿no? Es decir, qué significa en términos de costos sociales y ambientales las iniciativas desde producción o extracción de minerales en cualquier parte de los territorios, en cualquier parte del mundo, hasta la construcción de grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, las represas hidroeléctricas. ¿Qué cosa es una represa? Una represa hidroeléctrica consiste en tomar un río, el cauce de un río, y ponerle un muro. En términos básicamente gruesos, poner un muro en un río y modificar el río, el cauce. Es decir, dejar de que fluya el agua, cortándola, elevando, o mejor dicho, produciendo una laguna artificial, lo que denominan embalse, y por lo tanto inundando una enorme cantidad de, normalmente bosque, en el caso de Marañón sería bosque seco,
y modificando el flujo del río, como ya lo decía, para producir electricidad. Es decir, para que la presión del agua acumulada mueva unas turbinas río abajo o bajo la represa y que estas turbinas generen electricidad. Muy bien. ¿Y cuál es el problema con esto? El problema es que, según el Banco Mundial, que en el año 97 conforma un espacio que se llama la Comisión Mundial de Represas, un espacio de expertos en el mundo que analizan 45.000 represas que existen el día de hoy en todos los países del mundo, ellos determinan que estas represas no han generado o no han mejorado el nivel de vida en prácticamente ninguno de los casos previos a la construcción de estas hidroeléctricas. Es decir, posterior a su construcción y al funcionamiento, las personas que vivían alrededor del embalse o en realidad alrededor del río, las comunidades ribereñas, no han mejorado su calidad de vida, para empezar. Después, se sabe el día de hoy que hay muchas, la gran mayoría, que se generan alrededor de bosques, generan una enorme cantidad de gases de efecto invernadero. ¿Cómo así? Es decir, el agua que se embalsa pudre la materia orgánica que se encuentra alrededor, que se encontraba, que antes era viva. Es decir, inundas una zona de bosque, en la Amazonía, por ejemplo. Las plantas que se encontraban ahí no se vuelven anfibias, es decir, no se vuelven acuáticas, ni yuyo, ni nada por el estilo. Es decir, mueren, se empiezan a podrir debajo del agua. Y la putrefacción, tanto por encima de la tierra como por debajo de ella, empieza a generar metano, que es un gas 21 veces más fuerte que el CO2 para generar efecto invernadero. De acuerdo. Entonces no es una energía tan limpia como hemos pensado todos estos años. No es tan limpia ni en términos ambientales ni en términos sociales. Vayamos al caso Marañón. 20 represas en el Marañón. ¿Qué significa eso? Significa la desaparición del río como lo conocemos. Así de concretos. Es para nosotros, desde nuestro punto de vista y desde muchos especialistas que hemos consultado, la desaparición del río y de los ecosistemas. Ojo, hay que tener en cuenta que existe una enorme cantidad de endemismos. ¿Qué cosas son los endemismos? Son presencias de flora o de fauna existentes únicamente en un pequeño espacio geográfico. El peruano somos muy chauvinistas para diferentes cosas, no solo para el pisco y para la comida, sino también para decir que siempre tenemos una enorme biodiversidad. Pero esa enorme biodiversidad está encajonada en microclimas en el país. Quizá nuestra mayor vulnerabilidad en términos ambientales en el Perú, y por lo cual vamos a ser uno de los países más impactados por el fenómeno del cambio climático, es que tenemos muchos microclimas. Impactas en un microclima, en un territorio determinado, y puedes modificarlo en su totalidad. Es lo que pasa en el Marañón. En el Marañón hay endemismos, es decir, plantas, reptiles, pájaros adaptados exclusivamente a vivir en ese bosque seco, estacionalmente húmedo. Por ejemplo, el colibrí maravilloso. Es un colibrí que solamente en todo el mundo existe en la cuenca del Marañón, en la zona donde se pretende intervenir. O especies en vías de extinción, como el oso de anteojos, que existe en buena parte de los Andes, pero justamente una zona de su hábitat va a ser intervenida por una hidroeléctrica particular que este 5 y 6 de junio va a tener una audiencia pública para aprobar su EIA en Cortegana. ¿Ya están en el estado de ellas? Ya han presentado su EIA y lo pretenden aprobar a través de una audiencia pública este 5 y 6 en Cortegana, en Cajamarca. Por favor, explícanos cómo es el proceso más legal, porque yo recuerdo que había este decreto del gobierno de Alan García que establecía el proyecto Marañón, pero entendí que ese decreto había sido derogado por este gobierno. ¿Cuál es la situación del...? En marzo del 2011 sale el decreto supremo 020 como proyecto Marañón. Sin embargo, meses después, en realidad una semana antes de que Alan García deje el gobierno, el 21 de julio del 2011, Alan García saca la ley 29760. Esta es la ley que se deroga. Además, es la primera ley derogada dentro del gobierno de Ollanta Humala y a través de una propuesta de su bancada, del congresista Nayab. Justamente propone que se derogue la ley, pero el decreto supremo está intacto, está ahí, está vigente. Pero entonces, seamos realistas. Para el Estado peruano está vigente un dispositivo legal que implica la construcción de estas 20 Sí, que prioriza la construcción como de interés nacional. Todos sabemos que ningún abogado en este país puede asegurar qué significa esto del interés nacional, ¿no? Pero está priorizado dentro del Decreto Supremo 020. Pero yo te decía, seamos realistas. ¿Por qué? Porque toda empresa en este país, si uno la analiza con frialdad, se mueve en varios escenarios. Y si bien es cierto, en el año 2010 el Estado peruano firma el acuerdo
energético entre Perú y Brasil, ya desde años antes se estaba intentando aprobar la construcción de hidroeléctricas como la de Inambari y la de Paquizzapango en el sur y centro del país para generación de energía para la venta y el consumo en Brasil. Estas han quedado por el momento El día de hoy están paralizadas. paralizadas por la fuerte movilización social. Ha sido tan fuerte, hay que recordar que casi Alan García suspende las elecciones nacionales. El año 2011 dice, en Puno, por la enorme movilización social contra la minería y contra Inambari, no quieren elecciones, no vamos a hacer elecciones, suspendemos las elecciones. Ollanta Humala, en ese contexto, tuvo que viajar a Puno y decirle a los dirigentes en Puno, suspendan la marcha, suspendan la paralización hasta después de elecciones. Y gana con 80%, no hay que olvidarlo. Gracias a esa movilización social es que se termina suspendiendo. Ojo, la empresa sigue existiendo y sigue dando vueltas en Inambari. Igual como sigue dando vueltas la empresa en Conga. Y finalmente, el día de hoy está dando vueltas con o sin ley 29760 las iniciativas para producir energía en la cuenca del Marañón. Nosotros decimos, no estamos locos. No es que no se necesite la energía es buena. No lo negamos, pero las hidroeléctricas están comprobadas, no con datos nuestros, con datos del Banco Mundial, que no se pueden decir que necesariamente congeniemos con el Banco Mundial en todo lo que dice, pero el Banco Mundial dice, las hidroeléctricas en el mundo han generado no solo enorme cantidad de desplazados, se dice que han existido en el mundo entre 50 y 80 millones de personas desplazadas por hidroeléctricas, más personas que todas las guerras del siglo XX, más personas desplazadas que por todas las guerras. ¿Dato de dónde sale? Ese dato es de el informe final de la Comisión Mundial de Represas, que se llama Represas y Desarrollo. Es el del Banco Mundial que me dice. Así es. Hay un resumen ejecutivo y el informe completo que se puede encontrar por internet. Vamos a googlearlo entonces. Así es. Pero cuéntame no una solo cosa. eso, sí. Estas hidroeléctricas están pensadas para satisfacer la demanda nacional, las necesidades energéticas del Perú. Esa es una pregunta buenísima. ¿La energía para qué y para quién es? Es como hacer la misma pregunta sobre la minería. Yo lo podría hacer. Yo les diría, bueno, ¿el oro para qué y para quién es? Con esas dos preguntas, el movimiento más grande del mundo que se mueve con afectados por represas, que es el MAVI en Brasil, que tiene más de 1 millón de personas desplazadas en el país, en el Brasil, por hidroeléctricas, se hacen esta pregunta. Y hacen la misma pregunta para el tema minero extractivo. Y nosotros nos hicimos esta pregunta y fuimos a los datos, ¿no? Y fuimos al EIA de Chadín II. Esta es la que va a tener su audiencia en estos días. Así es. Chadín II está muy cerquita de Conga, además. Nosotros incluso tenemos la hipótesis que parece bastante clara y nos ha validado un par de ingenieros amigos, ingenieros que trabajan sobre el tema hidroeléctrico. Nos han dicho, la cosa más lógica sería que Chadín II, que está en la cuenca entre Cajamarca y Amazonas, que movilizaría casi o desplazaría casi 1000 personas de sus viviendas en esa zona, solo la hidroeléctrica de Chadín II, que es una de las proyectadas, se proyecta tener en su mejor momento de construcción, que es el tercer año de construcción, un máximo de 2080 empleados por un año, solo el tercer año. Después bajaría a 1700, después a 570 y al final, una vez que empieza a funcionar la electricidad, una vez que se empieza a generar la electricidad, solamente se necesitaría en esa represa 70 personas. Ya, 24 trabajadores obreros calificados, 24 no calificados y el resto ingenieros y estudiosos, es decir, personas que gerencian la empresa. 70. Claro, no es un gran generador. Y se va a de expulsar puestos. 1000 personas. Yeah. Y posiblemente esa energía va a ser utilizada de acá 5, 6, 7 años. ¿Para qué? Para Conga o para el distrito minero que se quiere hacer en Cajamarca. Esa es la relación que mencionabas entonces entre estos distintos conflictos en la zona norte. Exacto. ¿Qué me ibas a enseñar que dice el EIA de Chadín? Justamente, el EIA, entre varias otras cosas, nos expone gráficamente la proporción de trabajadores que van a ser necesarios en la construcción y en la operación final. Acá este numerito son los trabajadores permanentes, todos los demás son trabajadores eventuales. Es decir, el mito de la generación de trabajo es cierto, es trabajo, pero es trabajo temporal
y es destrucción permanente de nuestros ecosistemas. Pero, Eso es solo un dato. ok, ¿Qué otros datos encontramos en este maravilloso EIA? Datos como que van a ser movilizadas 21 comunidades, 983 personas, habitantes. Van a ser destruidos 221 hogares. O sea, ya solamente en hogares son más que en trabajadores permanentes. No solo eso, además que sabemos que en una zona donde se represa y donde existe material o biomasa que se va a degradar, se eleva, y eso lo dice también este informe, se eleva la cantidad de vectores de enfermedades como la malaria y el dengue. Nosotros sabemos que eso en nuestro país causa una cantidad bastante fuerte de muertes, ¿no? Se eleva la cantidad de población que coloniza zonas antes no habitadas. Entre varias otras cosas, en realidad te podemos soltar una cantidad bastante grande de cifras. no, bueno, veo que tienen varias observaciones específicas, concretas Sí. al EIA. Y yo te hacía la pregunta también en relación a este acuerdo con Brasil, ¿no? Me has mencionado Inambari, Paquizzapango en el centro, este es el proyecto Marañón, es en el norte, pero ¿el Perú necesita tanta energía o esto está proyectado más bien pensando en satisfacer a otros? A ver, datitos así simples, porque a la gente le gustan también los datos. Tenemos el día de hoy nuestro potencial energético instalado en 6.150 megawatts de energía aproximadamente. En su totalidad, con los generadores privados tendremos más o menos 7.000 megawatts de energía. El Perú, con Alan García, en el año 2010, cuando firma el acuerdo, ofrece hasta 7.200 megawatts de energía. Es decir, yo tengo 10 papas, A Brasil. pero te ofrezco venderte 12. Claro, no sé, supongo que las voy a plantar y voy a sacar nuevas, no lo sé. Pero lo que hace el Estado es ofrecer más del 100% de la matriz instalada en el momento que firme el acuerdo. Ok. Lo que plantea el proyecto Marañón es la generación de hasta 12.430 megawatts de energía, es decir, triplicar nuestra matriz energética nacional. El día de hoy, con los 24 proyectos, si todos se desarrollaran, lo cual sería una locura y una catástrofe nacional, se generarían hasta 14.951 megawatts. O sea, mucho más del 200% extra a nuestra matriz. ¿Para qué y para quién? Necesitamos, nuestra demanda energética está fuertemente presionada por la minería. La minería cada año presiona nuestra matriz energética nacional en aproximadamente 7%. Es por eso que se dice que el 2017 vamos a entrar en crisis energética, pero no se dice por qué. ¿Por qué? Porque la minería está presionando. El 20% de toda la energía del país es consumida por la minería en nuestro país. Es decir, de cada 5 foquitos que prendemos, un foquito se lo lleva la minería. Y ahora estamos diciendo, tenemos que crecer mucho más porque nos conviene venderle a Brasil. Porque Brasil cada año crece 4.000 megawatts de energía en su consumo nacional. Es decir, casi un Perú. Porque ellos tienen una matriz de 110.000 megawatts de energía. Es enorme. Estamos hablando en otros términos. O sea, solo su extensión territorial es 6 veces más grande que la del Perú, ¿no? Su matriz es mucho mayor, está industrializado, etc. Es decir, tenemos dos grandes consumidores, la minería y nuestro posible vecino brasilero. Finalmente, ¿hay alternativas? Sí, hay alternativas. ¿Y quién nos viene a ayudar? Siempre el actor menos esperado. Y es que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el día de ayer ha sacado un documentito extraordinario que dice: es posible el día de hoy tener hasta 22 veces más energía entre la solar y la eólica y la mareomotriz, la geotérmica, 22 veces más de la que necesitaríamos el 2050, con los precios del día de hoy que ya son competitivos. Con energías renovables. Con exclusivamente energías renovables. Y no menciona en ningún lugar la energía hidroeléctrica, porque ha reconocido que las represas no son energía renovable, no son energía limpia. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Gracias a ti. Sabes que en televisión el tiempo es nuestro enemigo. Sí, muchas gracias por el espacio. Ha sido nuestro amigo Antonio Zambrano de Fórum Solidaridad Perú, citando 2 documentos del Banco Mundial y del BID, una cosa que nunca esperé de Antonio. Bueno, y explicándonos el problema de las represas. Estaremos atentos a este tema. Ahora nos vamos a un corte. Listo, entonces ha sido todo por hoy en Lo Justo. Muchísimas gracias
por su atención y nos vemos la próxima semana.